Muchos saludos afectuosos con el Espíritu Santo, un abrazo fraternal a todo el pueblo de Dios, a todos los hermanos en Cristo Jesús. A veces, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos, pues me desespero por hacer más enseñanzas a los que van empezando, a los que aún todavía no se convierten, pero voy a tener paciencia porque Dios me ha permitido empezar con estas enseñanzas, primeramente al pueblo de Dios, sobre todo en estos tiempos difíciles de apostasía, que yo deseo de todo corazón que lo que Dios está poniendo en el corazón y esta palabra que estamos utilizando, que es de Dios, pueda tocar corazones, sin importar cuántos sean. Basta con uno, con dos corazones que verdaderamente crean y salgan del engaño, salgan del mundo, salgan de lo que está profetizado y que viene y que puedan estar en la eternidad con Dios. Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos, pongo mi corazón, pongo mi vida con la presencia de Dios para que la gloria siempre sea para Dios porque es de Él, para empezar con la enseñanza número 9 y continuar con lo que nos quedamos al final del 8 en el libro del Génesis capítulo 2, cuando Dios engaña a la creación de Dios, cómo entra el veneno de Satanás, qué es lo que habla Satanás, cuál es su astucia, qué es lo que ofrece. Y estamos, recuerda hermano bendito, hermana bendita, pueblo de Dios, que estamos aprendiendo desde las bases, desde dónde empieza el pecado, no desconocer la seducción de Satanás, qué es lo que ofrece, porque hasta el día de hoy, a pesar de que Dios nos deja su palabra viva y sus consejos, muchos siguen lamentablemente siendo arrebatados por este veneno. Así que continuemos con esta bendita palabra, por favor. Nos quedamos en Génesis 3, capítulo 3, no nos quedamos en el 2. En Génesis 3, por favor, siempre utilizando la bendita palabra de Dios. Nos quedamos nosotros en el 5. Expliqué parte del 5 la vez pasada, finalizando el estudio 8, pero vamos a proseguir para profundizar más. Vuelvo a repetir el versículo, sino dijo la serpiente, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo entre el bien y el mal. Entonces, yo le digo algo, mire, vamos a ver más adelante que efectivamente Satanás, cuando se le hace caso a esa voz, y como ya le expliqué en el 8, en la enseñanza 8, que el comer no habla físicamente, sino espiritualmente, y el comer hoy o es hacer los mandamientos de Cristo, que es nuestro maná, o es comer la voz extraña y del adversario para separarnos de Dios. Claro que viene con muchísimo para poder seducir Satanás y que Dios se lo delegó para probar la fidelidad al pueblo de Dios, porque es justo que Dios nos pruebe, es justo que vea nuestra fidelidad, ¿verdad? Es justo que haya una voz adversaria para que Dios compruebe mediante el poder que nos ha dado, el amor que le tenemos mediante la potencia que actúa en Cristo Jesús y que actúa en nosotros. Entonces, le dijo una verdad, ¿verdad? Serán abiertos tus ojos. Yo le explicaba la vez pasada de los ojos carnales, lo que buscan los ojos carnales, lo que buscan los cristianos que son de carne, que nos vamos a ir introduciendo poco a poco para ver ese fruto, que buscan las cosas que se ven, las cosas terrenales, las cosas de aquí abajo, no buscan las cosas espirituales. Y otra cosa muy importante, ¿verdad? Aparte de que le dijo, serán abiertos vuestros ojos, fíjese bien también, aquí lo que está diciendo,
y seréis como Dios, sabiendo entre el bien y el mal. Y aquí hay algo muy importante, hermanas benditas y hermanos benditos, porque la palabra Dios se conoce como el poderoso, como el creador de los cielos y de la tierra, como al que se le adora, como al que tiene un trono, como al que se le hinca toda rodilla. Y fíjese bien lo que le voy a decir, recuerde algo muy importante, que por eso estudiamos la palabra. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El querer precisamente ser como Dios, el tener un reconocimiento, el que le adoraran, el que le aplaudieran, que lo honraran. Entonces, el veneno que trae, yo voy a hablar del pueblo de Dios. El mundo ya está tocado por Satanás, los que no son de Dios. De hecho, el ser humano, si usted se fija, como yo ya le he repetido en las enseñanzas pasadas, ¿qué es lo que busca el ser humano aquí en el planeta Tierra? Bueno, busca que lo reconozcan, busca un título, busca una profesión, busca sabiduría, busca que el gobierno, los familiares y la gente lo reconozcan, como ya lo había dicho. Pero también vamos a hablar en el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque usted que ya tiene un tiempo en la palabra, porque recuerde que estas enseñanzas van dirigidas a los ministros y a los que ya tienen tiempo en la palabra de Dios. Usted, si tiene tiempo en la palabra, estoy seguro que conoce representantes, ¿verdad? Que buscan gloria, que buscan fama, que buscan reconocimiento, que buscan poder, que buscan admiración, que les gusta que les digan apóstoles, pastores, doctores de la ley, que les gusta que les digan usted hizo y pues llenó el evangelio del continente americano y usted es el fundador de tantas iglesias el día de hoy. Digo, eso les gusta y no le dan gloria a Dios porque es el veneno que ha traído Satanás, reconocimiento, poder, riquezas también, como lo vamos a ver más adelante, cuando Cristo Jesús llega, así estaban los fariseos, así estaba esta secta, ¿verdad? Que se decía conocer a Dios, pero les gustaban las saturaciones en las plazas, les gustaban, perdón si soy muy repetitivo en otras enseñanzas que ya vimos, pero para que no se le olvide, como dijo Pablo, no me cansaré de repetir, aunque estamos viendo versículos nuevos y nuevos, y los versículos no van a ser repetitivos, pueblo de Dios. Como los fariseos estuvieron, vuelvo a repetir, que les gustaban las adulaciones, les gustaban los reconocimientos, les gustaba que la gente los reconociera, ¿verdad? Y buscaban los primeros lugares. Entonces, ese es el veneno de Satanás cuando dice, vas a ser como Dios. Y quiero decirle, bendito pueblo de Dios, que es un fruto codiciable, porque a quién no le gusta que lo adoren, que lo alaben, que lo exalten, que le digan que es valioso, que es muy inteligente y aparte que tenga dinero, poder adquisitivo, ¿verdad? Que tenga un trono y que lo adoren, porque pues la gente que trabaja, de hecho, los representantes de hoy, en vez de servir, en vez de lavar los pies, los adoran a ellos, ¿verdad? Los tienen aquí. Hoy es al revés, como nos vamos a ir introduciendo poco a poco en las profundidades de quitando el velo y la verdadera doctrina que debe de tener un siervo de Dios. Entonces, estamos viendo desde una plataforma. Acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo fue probado también en el desierto después de que fue bautizado, ¿verdad? Satanás también le ofreció absolutamente todo, ¿verdad? En las tres tentaciones simbólicas para hacer un pacto con él. A final de cuentas, pues cuando lo sube a la cúspide, ¿verdad? En la tercera tentación y le enseña todos los reinos, todo el poder, le dice, esto te lo voy a dar. Ahora, Dios le delegó a Satanás todas las riquezas terrenales. Tiene
¿Puede ofrecer Satanás riquezas y dinero? Claro que sí las puede ofrecer y las tiene, pero el problema es a cambio de qué. A cambio de tu alma, a cambio de engañarte. Bueno, vamos a proseguir con esta bendita palabra de Dios, hermanas, ¿no? Dice, fíjate bien, en el 6. Y vio la mujer que la mujer, ya le dije yo, bendito hermano y bendita hermana, que representa hoy la mujer, la iglesia, representa hoy la mujer, la esposa. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Acuérdese de este árbol que representa el sacerdocio el día de hoy y que también hoy Dios nos sigue dejando para ver si confiamos como vamos a ir más adelante en el campo que nosotros tenemos, que ya espero que haya entendido simbólicamente lo que representa el Edén y los árboles. Nosotros sabemos que también nos ha dejado Cristo Jesús árboles de la ciencia del bien y el mal manejados por Satanás. Ya le expliqué yo de eso. Las iglesias y las sectas que hoy hay, ¿verdad? Y que se ha hecho una división muy enorme en el cristianismo, pero que vamos a ver más adelante, yo le adelanto algunos versículos que vamos a ir constatando cuando Cristo Jesús dice que el que entra a la puerta del redil escucha la voz del pastor y no escucha la voz extraña. Acuérdense que ya vimos, hermanas, espero que no se les olvide, bendito pueblo de Dios, que si alguien habla, hable conforme a la palabra de Dios, que si alguien ministra, ministre conforme a la presencia de Dios, que hablemos una misma cosa, pero ya vimos cuáles son los requisitos para poder hablar una misma cosa. Entonces, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, fíjese, vio que era bueno, como muchos cristianos hoy, ¿verdad? Dicen, no es malo, Satanás engaña, recuerde, hermana, ¿no? Recuerde que vas a ser como dioses. De hecho, también Dios nos promete. ¿Recuerda algún versículo bíblico en donde le dicen a Jesucristo, tú te haces como Dios? Pues, que los fariseos rechinaban dientes, ¿verdad? Porque Cristo Jesús se hacía coigual a Dios. ¿Y se acuerdan un versículo que toca Cristo en los Salmos, donde está profetizado que dice, no les dije yo que iban a ser como dioses? Claro, no es que seamos dioses, no, pero sí proféticamente a todos los que hemos participado de la presencia de Dios, nos da Dios un poder para tener su esencia, no para que nos adoren, sino para ser el resplandor y ser imagen de Dios, que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, Satanás también trae esta seducción, pero para la carne, ¿verdad? Para que lo adoren a uno, para que lo enaltezcan, para que le digan apóstol, pastor, mi apóstol. Como hoy hay muchos, ¿verdad? Yo tengo poco apenas de tener la experiencia de encontrarme con una cristiana que tiene más de 20 y tantos años, boliviana, ¿verdad? Que pues se gloria en su pastor, dice que tiene 3,000 personas en Estados Unidos, ¿verdad? Mire, pues uno trata de abrir, de quitar velo, pero hay muchos que ya Dios los dejó engañados porque no creyeron en la cruz, no creyeron en el pacto, como vamos a ver más adelante. El mismo Dios les pone un velo cuando no creen en esta palabra y creen en una seducción y creen en la mentira. Entonces muchos ven que es bueno porque yo ya le estoy poniendo ejemplos y me estoy adelantando nuevamente. Acuérdese que yo en las enseñanzas pasadas le toqué un ejemplo, ¿verdad? Dos señores, uno le ofrece dinero, casas, yates, le ofrece reconocimiento y le dice que esas son las bendiciones de Dios. Y el otro le ofrece una cruz, le ofrece padecerle, le ofrece un horno de fuego, le ofrece estar en las manos de un alfarero. Y pues obviamente el ser humano se va engañado pensando que las bendiciones
son las que Satanás trae. Y el fruto ven que es bueno, ¿verdad? Porque pues yo le digo, no voy a ser hipócrita, mi carne todavía está inclinada como el mendigo, como Pablo que golpeaba su carne, ¿verdad? A las seducciones y aparentemente, como dicen Proverbios, hay caminos que parecen derechos al hombre. Por eso a Satanás se le llama el engañador. Y tienen 80 años, como yo le decía, ni 90. Aquella gente que está segura que no va a ser engañada y que tiene sabiduría, perdóneme, pero es un indocto, una indocta, hermanos, porque ni Pablo, ni ningún hombre, ni siquiera yo, ni Jesús estuvo seguro, sino dependían siempre del Padre para que les hablara y para que no fueran a ser engañados como Satanás ha engañado a muchísimos. Ya no voy a hablar de discípulos, no, voy a hablar de representantes que alcanzaron un nivel de sabiduría y un pleno conocimiento del camino de Dios. Ahora, ¿qué se espera un discípulo? Por favor, por eso Dios dejó pastores para cuidar, para guiar con la palabra, para arrebatar de Satanás cuando llegue, ¿verdad? Un falso representante, cuando llegue Satanás a tratar de engañar a una persona. Por eso puso Dios pastores verdaderos para cuidar, pero la ovejita pues debe de creer cuando se le enseña la palabra y no andar en sus razonamientos, porque en dado caso pues ya comió de lo que le está ofreciendo Satanás. Entonces la mujer vio que era bueno, que no era bueno, porque recuerde que Satanás no tiene nada que bueno, no tiene nada que bueno. Y esta es la sabiduría que hace uno, ¿verdad? Apartarse de la verdadera verdad y del camino bueno. Dice entonces, vio que la mujer era bueno, ¿verdad? Y era agradable a los ojos. ¿A cuáles ojos? A los ojos de la carne. Porque mientras estemos en este cuerpo humano, ya le dije, hermana bendita y pueblo de Dios, que tenemos una batalla y vamos a estar en una batalla, porque la carne nos pide las cosas de abajo y el espíritu nos pide las cosas de Dios. Entonces, estamos en una batalla, ¿verdad? Pero esto es por fe. Entonces, fíjese bien, aquí fueron abiertos los ojos de esta mujer y que era, fíjense, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Árbol codiciable. Uno de los pecados, de los muchos pecados graves que hay en la Biblia es la codicia. Codiciar. Pero fíjate bien, para alcanzar sabiduría. Porque todos los ministros de Satanás, no estoy hablando de los hechiceros o del orden mundial, que muchos tienen un pacto con Satanás. No, mire, hermana y hermano y pueblo de Dios, escuche lo que le voy a decir. Y esto es bíblico. Todas aquellas personas que están en el mundo, que han hecho un pacto con Satanás, ¿verdad? Como el orden mundial, la masonería, los hechiceros, van a tener un pago el día que venga Cristo, pero no tan fuerte como aquel que hizo un pacto con conocimiento con Satanás. Porque un ministro o una persona que Cristo Jesús lo rescató y que tuvo entendimiento del camino y del pacto y después hizo pacto con Satanás cuando Dios le dijo no comas de este árbol, el castigo va a ser peor y horrendo porque hay niveles de sufrimiento en el lago de fuego, hermana y hermano. Entonces, yo sí le digo a un ministro, a un representante, ¿verdad? Sin decir nombres, aún a un discípulo que tuvo tiempo de conocer la palabra y cambió la gracia de Dios y hizo afrenta al Espíritu de gracia y prefirió el fruto codiciable de lo terrenal y fue engañado, el justo pago de Dios, que se van a ir al lago de fuego y son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Entonces, es un fruto codiciable. Muchos han despreciado el pacto de Jesucristo y han hecho afrenta
al Espíritu que nos dio. Ahora, ¿es codiciable? Claro que sí es codiciable. Ya le dije yo, hermana bendita, y le pongo la parábola de Lázaro y el rico, ese que vestía color púrpura, hacía banquete. Mire, ahorita muchos representantes tienen empresas, viven en el mar, viven en las mejores residencias, ¿verdad? Piensan que están bendecidos, porque más adelante vamos a ver que se les pone un velo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, va a ser por un segundo, porque la Biblia nos enseña que el tiempo que tenemos aquí en el cuerpo humano no es comparable con la vida eterna, hermana y hermano. Qué bienaventurados los que van a padecer, a cargar con la cruz, a enseñar la palabra como es, porque de ellos va a ser el descanso y el reposo que está prometido en la bendita palabra de Dios. Bueno, entonces yo digo, si es un fruto codiciable, ¿verdad? Y mire bien, para alcanzar sabiduría, porque según estos falsos ministros, el día de hoy, según son sabios, son escatólogos, son maestros de la ley, son doctores de la ley, ¿verdad? Son apóstoles, son intocables, tienen mucho conocimiento según ellos. Claro, están engañados. Ahora, acuérdense que hay dos espadas, ¿verdad? El árbol de la ciencia del bien y el mal, una sabiduría que trae Satanás, que es una sabiduría que mucha gente adquiere y que esa sabiduría habla de cosas de aquí abajo, más la sabiduría de Cristo y la verdadera, pues solamente la pueden tener los santos, y esta sabiduría de Cristo habla de puras cosas espirituales, como vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, mire, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así con ella. Es muy importante porque yo le dije que comer bíblicamente significa recibir una orden y la acción de obedecer. Ya le vuelvo a repetir que lo vamos a ver más adelante, ¿no? En Romanos 8, y no nada más en Romanos 8, dice que nosotros somos esclavos de la voz que escuchamos, que si yo escucho la voz de Cristo para obedecer a Cristo, mi Señor es Cristo y soy esclavo de Cristo. Pero si yo escucho la voz del adversario, ¿verdad? Y le hago caso, entonces me vuelvo esclavo de ese Señor, esclavo de Satanás. La palabra de Dios nos habla de comer cuando se nos presenta un mandamiento y nosotros lo hacemos. Por eso el estar comiendo el maná y los mandamientos que Cristo Jesús nos trajo, que Él dijo, yo soy verdadera comida, el que me come tendrá vida eterna, está hablando de los mandamientos. ¿Ven? Entonces, el árbol, que es un sacerdocio el día de hoy, como lo vamos a ver, apunte lo que estamos viendo. Bíblicamente los árboles hoy representan sacerdocio, ya le he dicho yo. Entonces, comer hoy de un árbol que enseña la palabra por medio de Satanás y no por medio de Dios, y que es un fruto codiciable, porque vamos a ver que por eso las iglesias están llenas, porque es lo que les gusta escuchar a los seres humanos, ¿verdad? Riquezas, dinero, bendiciones, que no se pierde la salvación, como ya lo vimos. No es cierto que vas a morir, le dijo. Vaya aprendiendo, hermana, cómo habla Satanás y cómo engaña, ¿no? Entonces, aquí también la incredulidad de Eva, porque Eva fue incrédula a lo que le dijo Dios, y Dios da un justo pago a cada uno. Entonces dice también, le dio a su marido, el cual así ella comió. Ahora, Eva ya fue con otra sabiduría con su marido a convencerlo, como hoy también muchas veces yo se lo digo, ¿verdad? Muchas veces, no vayas a esa congregación, no, en esa congregación son legalistas, no, en esa congregación te prohíben todo, mira, ven a comer acá, vente para acá, acá te hablan de bendiciones, acá no pierdes la salvación. Bueno,
Y la mayoría de la gente, toda la gente que peca, toda la gente incrédula, empieza a ser un instrumento de oposición para empezar a dar la sabiduría de Satanás, como lo estamos viendo con Eva, ¿verdad? Y entonces entra la muerte, entra la separación, como lo vamos a ver, porque recuerde, la primera vez que aparece la palabra muerte en la Biblia es aquí en Génesis, cuando Dios le dijo, el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Bien, entonces dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahora, esto también, hermana y pueblo de Dios, es simbólico, como ya lo vimos. No se le olvide, por favor, cómo la palabra nos dice que toda la palabra es espiritual, que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Entonces, se les quita, aquí el simbolismo es que se les quita la espiritualidad y empiezan a ver con los ojos de la carne y se dan cuenta que están desnudos físicamente, simbólicamente, porque hoy no lo va a dejar Dios sin ropa. Hablando de esta ropa que nosotros nos ponemos, ¿va? Al pecador hoy no lo deja en la calle desnudo para ver sus órganos sexuales o sus pechos, no, 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 sino que hoy bíblicamente, acomodando lo espiritual, la vestimenta es el Espíritu Santo que usted recibió en el bautizo, ¿verdad? Y que cuando se le quita ante los ojos de Satanás y los demonios que andan buscando un cuerpo para fornicar con él, entonces Satanás dice, mira, ahí hay uno desnudo, no tiene ropa, vamos a llevarlo al mundo, vamos a abusar espiritualmente hablando de él. Entonces, la protección que yo tengo es la vestimenta, es la presencia de Dios. Entonces, fíjese bien, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De igual manera, la higuera, hermanas y hermanos benditos, vamos a ver que profetiza un árbol de Dios, profetiza un árbol que da higos, que el higo es una fruta que Dios utiliza, es un fruto para representar los ministros que dan la verdadera palabra de Dios. De hecho, ahí usted debe de conocer la palabra de Dios. Hay muchas citas bíblicas y muchos versículos que hablan de higueras. Ahorita no me voy a meter a eso. Yo espero que vaya entendiendo. ¿Va? Recuerde que esto va dirigido a ministros, a gente que conoce. Por eso le hablo así. Entonces, el coserse una hoja de higo, ¿verdad? Cuando están desnudos, es el día de hoy también, es el disfraz que muchos ministros se ponen cuando quedan desnudos, como se visten por fuera, como los fariseos, ¿verdad? Vestían impecables, buscaban relucir las copas por fuera, pero por dentro tenían lobos rapaces. Que Cristo Jesús les decía, sepulcros blanqueados, por fuera están hermosos, pero por dentro traen muerte. Entonces cuando uno peca, hermana, nos disfrazamos para decir no estoy desnudo, ¿verdad? Sigo teniendo el favor de Dios. Toda la Biblia es simbólica. Entonces, mire, entonces cosieron hojas de higo y se hicieron delantales. Bien, dice, pero oyeron, a Dios nadie lo engaña. Podemos engañar al hombre. Mire, muchos falsos ministros podrán engañar, pero Dios conoce los corazones, Él sabe lo que hay adentro del hombre. A Dios nadie lo puede engañar. Entonces mire bien, y oyeron la voz de Jehová, de Dios, que paseaba en el huerto. Y esto de pasear no es como nosotros conocemos de dar un paseo a Chapultepec o al campo, ¿verdad? Para divertirnos o para que el mundo se desestrese. No, no, no. Cuando dice se paseaba es que Dios tiene la vista puesta en la hija de Sión, que Dios no nos desampara, que en todo momento estamos en su mirada, que cuando usted eligió salir de las tinieblas a la luz admirable,
tiene la protección del Padre, tiene la vista del Padre, no nos desampara, pero fíjense bien en el huerto, porque Dios no se pasea en el mundo, Dios no está en el mundo, Dios está con los que nos sacó del mundo y ya le dije lo que es el huerto, estar trabajando en la obra de Dios, porque Dios no nos desampara. Hoy el huerto es el mundo de los que llevamos el Evangelio, ¿verdad? El trabajo que nos trajo Cristo Jesús. Entonces, ahí está el pendiente siempre Dios de los que amamos al prójimo. Dice, al aire del día, ahora también del día, porque Dios no es un Dios de noche, no es un Dios de oscuridad. Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el día. Todo el que me siga no andará en tinieblas. Entonces, el día representa la luz de Cristo Jesús. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Es muy importante también porque simbólicamente también hoy los representantes que han pecado se esconden de la presencia de Dios, no quieren aceptar el juicio que viene en la Biblia simbólicamente y se refugian como cristianos entre los árboles, ¿verdad? Se quieren refugiar y se quieren escudar como diciendo, yo soy cristiano, sigo dando la palabra. Bueno, se refugian, pero mira, hermana y hermano, a Dios nadie le puede engañar y Dios es justo y siempre da una retribución. Vamos aquí en el versículo 9. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Voy a explicar bien esto, hermana y hermano. Escuché la voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Mire, ¿recuerda alguna cita bíblica en el libro del Éxodo cuando Dios congrega a todo el pueblo por medio de Moisés para hablar en un monte y que se les dijo que no entrara nadie ni animal porque el que entrara iba a morir y que cuando Dios empezó a hablar el pueblo no podía escuchar y tuvo gran temor y hasta el mismo Moisés no podía escuchar la voz del santo? Le voy a explicar el por qué, hermana y hermano. Usted no tiene la presencia de Dios. Es dura la palabra, le dice a un verdadero ministro, cállate legalista, cállate porque no puedo escuchar la cruz, no puedo escuchar este mandamiento, estás loco. Sí, 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 hermana bendita, porque solamente cuando Dios nos ha perdonado y tenemos el Espíritu Santo, podemos escuchar la voz sin que nos moleste. Podemos escuchar la voz sin miedo, podemos escuchar la voz sin escondernos, como dice también en San Juan 3, ¿verdad? Y los hombres no vinieron a la luz porque les molestaba la palabra y amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Entonces, todos estos simbolismos. Yo, en el tiempo que tengo, hermanas y hermanos benditos, me he encontrado con muchísimos cristianos que tuvieron la oportunidad del pacto, ¿verdad? Y que escucharon la voz de Satanás y se fueron a lo terrenal. Y que cuando yo les traté de hablar con la palabra, me aborrecieron, por eso mataban a los verdaderos profetas. Por eso los fariseos rechinaban dientes porque no podían escuchar la voz de Dios por medio de los santos y les molestaba y se escondían y huían. Esto es bíblico, hermana y hermano. De hecho, no voy a utilizar este versículo nada más. Yo le pido que tenga paciencia. Vamos a ir, nos falta mucho. Nos vamos a ir introduciendo poco a poco hasta llegar al Nuevo Testamento, ¿verdad? Que no falta mucho, pero vamos. Entonces, mire, estaba desnudo y me escondí porque escuché tu voz y me dio miedo, dijo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Ahora, aquí está, fíjese bien. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido
del árbol que yo te enseñé que no comieses? Entonces, de igual manera, hermana y hermano, vamos a ver más adelante que acuérdese bien que les dijo Cristo Jesús a los discípulos, les dijo, tengan cuidado porque donde vamos les ofrecen pan leudado. De hecho, hablaba de los fariseos, ¿verdad? Cuídense de la levadura de los fariseos. Entonces, de hecho, los discípulos no entendían, ¿verdad? Pues se hablará del pan. Todavía no venía el Espíritu Santo. Pero Cristo Jesús les decía eso de la doctrina. Dice, cuídense de escucharlos, ¿verdad? Hay otra donde dice, vayan y escuchen, ¿verdad? Pero no hagan como ellos. Hay otros que de plano ya no tienen ni el conocimiento de Dios y utilizan la Biblia para seducir, porque ya traen a Satanás. Hay muchos cristianos que están equivocados, que están mal. Yo se lo puedo enseñar con la Biblia. Le digo, si usted es uno de ellos, no lo voy a juzgar, hermana. Hábleme, por favor, si tiene hambre, y con mucho gusto pongo mi vida para darle un estudio más abierto sobre cualquier duda que usted tenga de lo que yo estoy enseñando en esta bendita palabra de Dios, ¿sí? Pero Cristo Jesús prohíbe que escuchemos nosotros a un representante que no esté conforme a la verdad. Muchos dicen, ay hermano, lo siento, yo voy a la iglesia de allá porque no voy a escuchar al hombre, voy a escuchar a Dios. Hermana, Dios no puede estar en un representante que está practicando el pecado y que es el mundo. Ahí no está Dios. De hecho, Cristo Jesús así le decía a los fariseos, al primer sacerdocio, cueva de víboras, ladrones, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y eran seres que enseñaban en las sinagogas con los rollos, con los pergaminos en aquel entonces. Entonces, hoy se sigue haciendo. Ya le dije, apunte por favor, porque más adelante le voy a enseñar con citas bíblicas y proféticamente cómo es verdad todo esto, hermana y hermano. Pero estamos yéndonos desde el principio, ¿verdad? Para que podamos nosotros penetrar y poder entender a los que tienen hambre y sed de justicia, porque el entendimiento es al que cree en la palabra, no al que cree en sus razonamientos y al que empieza a murmurar en sus corazones. Entonces, dice en el 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, esta es una profecía, hermana y hermano, que se va a llevar a cabo el día del juicio cuando Dios juzgue, ¿verdad? Porque nunca vamos a aceptar nuestro pecado, siempre le vamos a echar la culpa a Satanás o a alguien, ¿verdad? Que nos haya arrebatado. Yo, por ejemplo, puedo decir, a mí si me arrebata un falso apóstol el día de hoy y me convence y me seduce, como yo ya le dije, mire hermana y hermano, a mí me han ofrecido predicar la palabra de Dios con condiciones y hacerme participante de lo que entra en esas iglesias, que es mucho. Pero líbreme Dios de cambiar las riquezas terrenales y temporales por la gloria que me ofrece Dios en la eternidad y seguir padeciendo en la cruz de Cristo. Entonces es muy seducible todo esto que le estoy diciendo. Entonces mire, dice, el hombre respondió, la mujer, y yo le decía, si yo aceptara eso, el día del juicio no le voy a poder decir a Dios, es que el apóstol fulano, tú sabes, me abrió la Biblia y yo pensé, me engañó. Y mira, hermana, el juicio va a ser personal, no va a ser en conjunto. No le vamos a poder echar la culpa a nadie cuando venga Cristo Jesús. Cada uno va a dar cuentas porque a cada uno se le ha dado personalmente el pacto, la cruz, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces no va a haber pretexto como lo vamos a ver. Versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Así, hermanas y hermanos, va a haber muchos aquel día, pero no les va a valer como lo vamos a ver, ¿verdad?
La serpiente me engañó ya cuando estén en la presencia de Dios, ¿sí? Acuérdense que aquí está hablando más que nada de ministros. Recuerde que ellos tenían una forma ya, que esta mujer era ya una ayuda idónea. No está hablando de discípulos, está hablando de representantes. Entonces, la serpiente me engañó. ¿Podremos tener excusa ante Dios por haber cambiado la gloria de Dios por lo terrenal y haber codiciado el fruto que ofrece ese rey? Bueno, dice 14, Jehová, Dios, dijo a la serpiente, mire, ni siquiera Dios se tomó la molestia de responderle a Eva ni al hombre, ¿eh? Se quedó callado, ni siquiera se tomó la molestia. Luego se fue a la serpiente y le dijo, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Recuerda, hermana, que esto es espiritual. Cuando Dios le dice maldita serás, y fíjese bien, aquí maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. No está hablando del león, del búfalo, del oso terrenal, no. Cuando Dios utiliza la palabra bestia, utiliza simbólicamente a los demonios y utiliza simbólicamente a animales que cazan y que son carnívoros, porque Dios nos ha dado en el bautizo para crucificar mi carne y para andar en el espíritu. Y un león, pues si huele y si yo estoy en el espíritu, pues no me va a oler mi carne como Daniel, que fue echado al foso de los leones. ¿Por qué cree que no lo comieron? Eran leones hambrientos representando las bestias, porque la Biblia es simbólica, porque no se dieron cuenta porque Daniel era un ser espiritual, que no dobló sus rodillas ante Baal ni ante la imagen que estaba en aquel entonces en Babilonia, sino que se guardó de todo eso. De igual manera, ¿verdad? Ustedes de carne, vamos a ver que Satanás está en el campo, el campo representa hoy lo que nos trajo Cristo, la herencia. Acuérdense lo que dice en San Mateo 25, ¿verdad? Y cuando escuchen de terremotos, de peste, de hambres, como ya lo estamos viendo, que dice, el que esté en el campo no vuelva atrás. Y el campo habla en la obra de Dios, el que esté trabajando en la obra, dice, el que esté en la azotea no descienda. La azotea representa una estatura espiritual, estar arriba en las cosas espirituales. Cuando quiera podemos hacer un estudio de eso. Si tiene alguna duda, yo le estoy hablando así porque sé que conoce la palabra de Dios. Entonces, cuando habla de bestias, ¿verdad? Habla que Satanás iba a ser el príncipe de todas las bestias, y las bestias, quiero decirle, como lo vamos a ir más adelante, el trabajo de Satanás y de sus demonios están a los que trabajamos en la obra, están a los cristianos y los discípulos que estamos en el campo practicando la palabra y practicando el bien. Eso lo vamos a ver, pero fíjese bien. Y entre todos los animales del campo, y fíjese, sobre tu pecho andarás. Esto es muy importante. Sobre tu pecho andarás, porque es una profecía que este ser, como usted lo puede ver en el libro de Job, y como también lo representa la Biblia como un dragón tiene alas, es una serpiente con alas. Este ser podía bajar, subir y bajar. De hecho, en el Antiguo Testamento se le llamaba el acusador de sus hermanos, ¿verdad? El que los acusaba de día y de noche. Job dice muy claramente, ¿verdad? En un pasaje en el capítulo 1, donde dice que los hijos de Dios estaban y que Satanás venía también a presentarse con ellos, y que Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo, de merodear el mundo, que es el campo, ¿verdad? El trabajo de Satanás es estar viendo a quién devora, no de los del mundo, no de los que no son cristianos, a eso ya los tiene en la cueva, hermanos, más bien de los que nos ha rescatado Cristo Jesús. Entonces,
el trabajo de Satanás hoy sigue siendo el mismo, pero cuando vino Cristo Jesús, según Apocalipsis 12, en la cruz vence Cristo Jesús a Satanás y se le cortan las alas que tenía, porque la sangre de Cristo Jesús no nada más limpió el pecado que trajo Satanás aquí, sino que también limpió el pecado donde estuvo Satanás allá arriba, ¿verdad? Todo lo limpió su sangre. Entonces, como Satanás es inmundo, se le cortan las alas representan no, las alas de un ángel, no, son simbólicas, ¿va? Representa poder subir y bajar, como los ángeles también. Los ángeles suben y bajan. Entonces, se le cortan las alas y Satanás ya no puede subir y se arrastra con su pecho como una serpiente. Deja de ser dragón en el nuevo pacto. Es una profecía que se cumple cuando nuestro Señor Jesucristo llega. Pero mire lo que dice, ¿verdad? Te arrastrarás sobre el pecho, andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Quiero decir algo muy importante en esto, hermana. Digo, vamos a ir concordando, ¿verdad? Yo era polvo antes de ser cristiano. Vino Cristo Jesús y ya no fui polvo, me volví un ser espiritual y me sacó de abajo. Me sacó de ser un ser carnal. Entonces, Satanás, su alimento de Satanás y de sus demonios están aquí abajo. Si usted se bautizó conforme a la palabra, se le dieron las alas del gran águila, como viene en Apocalipsis 12, ¿verdad? Para volar sobre la serpiente. Si usted se bautizó, está suspendido, está arriba, es de arriba, como dice en Efesios capítulo 1, somos seres celestiales, nos sentó arriba y Satanás no puede tocarlo al menos que usted, como vamos a ver, haga lo que hizo Adán y Eva y cambie la gloria de Dios. Entonces, mire, caigo como cayó Satanás. Entonces no tengo alas. Entonces voy a caer como un pájaro que se le cortan las alas. ¿Y qué cree? Voy a ser alimento de Satanás y de sus demonios y voy a fornicar, a adulterar al dinero, a decir mentiras, a engañar a la gente y se va a alimentar Satanás de mí. ¿Está bien, hermanos? Solo vamos a ir viendo poco a poco. Yo le digo, ¿quiere que le aclare esto? Si tiene duda, hábleme y le doy personalmente por teléfono o por el medio que usted me diga, ¿verdad? Toda la información conforme a la palabra, con más de 50 versículos si gusta, para enseñarle lo que se le está diciendo desde un principio, aunque vamos a ir enfocados para allá poco a poco en las demás enseñanzas. Entonces, bien, polvo comerás aquí. Dice aquí en el 15, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Otra profecía que se cumple el día de hoy, hasta el día de hoy. Mire, hay dos pueblos. Hablando de los cristianos, le digo, no de los del mundo, hablando de los cristianos, hay dos pueblos. Uno de Satanás, como Cristo Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. O como dice en 1 Juan 3:8, ¿verdad? El que practique el pecado es del diablo. O como dice también en el Nuevo Testamento, no se engañen, no es el oidor el que se va a salvar, sino el hacedor de la palabra. No se engañen a sí mismos. Entonces, aquí hay una profecía, hermanas benditas, porque todo aquel que se autodomina cristiano, que pecó, pasa a ser simiente de Satanás. Y la mujer hoy representa, porque de la mujer venimos, la descendencia de la mujer viene Cristo. Si usted estudia las genealogías, esta mujer a final de cuentas fue perdonada, fue echada del Edén, como lo vamos a ver, ¿verdad? Pero los volvió a vestir Dios simbólicamente con pieles de oveja. Dios hizo un sacrificio, como lo vamos a ver, y le enseñaron a sus hijos todavía el camino de la verdad. Entonces, de la mujer
viene una simiente que es la cristiana el día de hoy, la espiritual, ya proféticamente. Usted, las genealogías en la Biblia, antes a mí me aburrían. No, no son aburridas, tienen muchísimo simbolismo las genealogías, ¿verdad? Para ver de qué simiente proviene usted, porque también está profetizando una simiente de carne y una simiente espiritual, un cristianismo de Satanás y un cristianismo de la mujer y de Cristo Jesús. Pero mucho ojo, aquí está profetizando enemistad. ¿Por qué crees que los adventistas y los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, por qué cree que no se llevan bien? ¿Por qué cree que se atacan como los partidos en oposición? ¿Por qué cree que rechinan dientes como los fariseos hacían con los saduceos y con los escribas, y que solamente se juntaban cuando iban contra un santo, ¿verdad? Entonces, hoy sigue siendo lo mismo, hermana y hermano. Ya profetizado por Dios, porque Él es el creador, Él es el que tiene el sartén por el mango. Así que yo le digo hoy, tengo muchos enemigos, y yo sé que también en estas enseñanzas que estoy dando, mis enemigos van a ser aquellos que están en la carne, aquellos que no quieran creer en la palabra, aquellos que quieran y que son simiente de Satanás y que andan en la carne. Como tuvo enemigos Elías, Eliseo, nuestro Señor Jesucristo, Pablo, Pedro, que tuvieron oposición, no de los del mundo. Mucho ojo, lea la bendita palabra, hermanos, escudriñen, porque dan testimonio de lo que le estoy diciendo, de los mismos que creían conocer la palabra y con celo pensaban que estaban sirviendo a Dios. Entonces, mucho ojo en esto, porque vamos a ver que usted, querido amigo, querido hermano o querida hermana, o es instrumento de Satanás engañado pensando que está haciendo el bien y es alimento de Satanás, o es espiritual. Pero si es de allá arriba, Satanás no se puede alimentar con usted. Pero si usted va a estar en la verdad, siempre va a tener enemigos que prediquen lo contrario a lo que Dios ponga en su corazón. Dice entonces, fíjate bien, pondré enemistad entre la simiente, habla de dos simientes, y la suya. Ahora, la simiente de Satanás le voy a explicar cuál es. Es la circuncisión a la carne. Es lo que los quieren circuncidar a la carne, ¿verdad? Es los que quieren que usted guarde los mandamientos sin el poder del Espíritu Santo, porque para tener el Espíritu Santo hay un precio: santidad, credulidad, fe, guardar la palabra de Dios. Entonces, yo no soy nacido de carne, los hijos de Satanás son nacidos de carne, como le dijo Cristo a Nicodemo. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es, ¿verdad? Entonces, la simiente de Dios, somos engendrados espiritualmente y somos un pueblo de la simiente, no de semen, no de carne, ¿verdad? Sino del poder engendrado por Dios. Entonces, esta es la mujer, esta es la iglesia el día de hoy, que quedan pocos, pero quedan porque Cristo Jesús todavía no llega. Y la otra simiente es como dice en Gálatas, ¿verdad? Estos los obligan a circuncidarse porque son enemigos de la cruz. Digo, yo le hablo así porque ha leído la palabra. Eso está en el libro de Gálatas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos cristianos y cuántas iglesias cristianas hay hoy que le quieren obligar a hacer la palabra a sus fuerzas y no conforme a la potencia que actuó en Cristo Jesús y conforme a la fe? Entonces, aquí está la enemistad, hermanas, y las dos simientes, carnal y espiritual, las dos iglesias el día de hoy, ¿verdad? Y mire, aquí hay una profecía, porque dice, la simiente suya, dice que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, y ella, la serpiente, le herirá el calcañar. Una profecía. Entonces estamos constatando que de esta mujer vino la simiente, porque de esa mujer nace nuestro Señor Jesucristo. Si usted se fija en las genealogías, Cristo Jesús, de hecho viene en San Mateo capítulo 1, cuando quiera leer las genealogías. Esta mujer, Cristo Jesús viene, ¿verdad?, de la simiente de esta mujer. Y cuando Cristo Jesús va a la cruz, Satanás le hiere el calcañar. El calcañar es la planta del pie, ¿verdad? Porque Satanás
apachurra la cabeza de la serpiente y la vence en la cruz y nos da a nosotros la victoria por medio de su muerte, que no murió, sino que Dios lo resucitó, murió a la carne nada más. Satanás pensó que lo había vencido en la cruz, pero Satanás se llevó una gran sorpresa cuando Cristo Jesús resucitó. Entonces, simplemente cuando se lo hirió en el calcañar es lo que padeció en la cruz. Pero Cristo Jesús resucitó. Pero Cristo Jesús, sí, para mí está muerto Satanás. Yo estoy alejado de él. Para mí, no sé para usted, yo espero que también, porque para los que guardamos y estamos en la cruz, Satanás no nos puede tocar, hermanas y hermanos. Entonces, estas son profecías de la palabra de Dios. Dice el 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Muchos hermanas y hermanos predican la palabra a lo terrenal. Yo le digo que la Biblia es espiritual, no tiene nada que ver con lo terrenal. Muchos dicen que desde entonces la mujer, cuando nace un hijo, grita y llora. No, hermano, mire, la mujer representa a la iglesia, representa a la esposa de Cristo, los que han tenido ya el bautizo por imposición de manos y le están dando hijos. ¿Y sabe cómo se los dan? Cuando el Espíritu Santo convence por medio de un ministro conforme al verdadero evangelio y se sienta a predicarle el pacto más de 1 o 2 horas según el entendimiento que tenga esta persona, y el Espíritu Santo la convence para crucificar la carne y para bautizarse y dejar y apartarse del pecado y empezar una nueva vida. Entonces empieza el dolor. ¿Por qué empieza el dolor? Porque yo he visto muchos hijos míos morir. Como dice la palabra, Raquel llora por sus hijos cuando los mataron, ¿verdad? Herodes, a todos los niños de 3 años para abajo. De igual manera yo le digo, hermana y hermano bendito, porque he podido entender la palabra, porque estos 14 años que Dios me ha bendecido con el ministerio, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, y todos los días durante 5 o 7 horas diarias, he tenido la experiencia, porque con la experiencia se comprende la Biblia, de llorar lágrimas y de ver cómo han arrebatado a muchos que tuvieron 1 año aquí, año y medio, ¿verdad? Y cómo fueron arrebatados y muertos. Y Cristo Jesús dijo, el que no padece juntamente conmigo no va a entrar al reino de los cielos. Quiero informarle que un verdadero varón de Dios, que un ministro manejado por el Espíritu Santo llora, padece, ¿verdad? Y da luz con dolor, da luz como Pablo, ¿verdad? Decía, pero me temo como la serpiente. Pablo también sufría, Pablo también padecía por esto que estamos viendo, esta profecía. Entonces, habla de la iglesia de Dios. Mire, otra vez, vuelvo a repetir, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de preñeces, como se le dijo a Pablo también, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús lo escogió, que le dijo, te voy a enseñar lo que vas a padecer por mí, te voy a enseñar cuánto vas a sufrir por mí. Bien, dice aquí, fíjate bien, con dolor darás a luz a los hijos. Pero, ¿qué pasa? La luz, ¿verdad? La luz es traerles a Cristo, traerles el aceite que alumbra, ¿verdad? Con luz vamos a dar, porque hay que estarles rogando, hay que estarles diciendo, un verdadero pastor está cuidando a sus hijos como una nodriza, como Pablo decía, yo soy una nodriza, ¿verdad? He dado la vida por ustedes. ¿Quién llegó con el evangelio? ¿Quién los cuida? Entonces, hermanas, Pablo padecía, Pedro parecía, es una profecía sobre el ministerio, y lo vamos a comprobar más adelante con muchos versículos bíblicos. Y mire bien, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Está hablando nada más ni nada menos que de Cristo, no del hombre que fue expulsado. Es una profecía, porque mi marido es Cristo. Mi deseo, que hoy es el ministerio, es para Cristo, y Cristo Jesús se enseñorea de mi vida
porque es mi rey, es el rey de reyes, es el que Dios puso para sujetarme, es mi autoridad y Él se enseñorea de mí como mujer. Yo soy su ayuda idónea el día de hoy para cuidar a sus ovejas, para cuidar a sus hijos. Bendito y alabado sea Dios. Yo espero, hermana y hermano, que esto no son fábulas, no son cuentos. La Biblia es espiritual. Yo le puedo constatar con más versículos bíblicos cómo la mujer es llamada la esposa, cómo Dios nos encarga a sus hijos, cómo el bautizo es que alguien nazca y como esposa darle hijos a mi marido y que Él se enseñoree de mí. Como iglesia, la iglesia se compone de un grupo o de un cuerpo de Cristo con varios miembros. ¿Está bien? Gloria a Dios, hermanas y hermanos. Yo espero que vaya entendiendo. Ahora, y al hombre dijo, fíjense bien, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu casa, por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mucha atención, hermanas y hermanos. Esto es simbólico también, ¿verdad? Porque todo aquel que desprecie el señorío de Dios. El hombre también representa el día de hoy, ya no la mujer, Dios usa simbolismo siempre, ¿verdad? El que alcanza una estatura del varón perfecto, como vimos que a Adán desde un principio se le dio una forma para cuidar el huerto del Edén. Ahora bien, no lo quiere cuidar. ¿Qué le hace Dios a estos ministros? Mire, los echa fuera del Edén, del campo, sin que ellos se den cuenta. ¿Y a qué cree que se dedican los lunes, los martes, los miércoles y los jueves? Tienen empresas, tienen negocios, mire, yo le voy a decir algo, hermanos, quizá ahorita no pueda entender, más si está en una congregación engañada, ¿verdad? Porque aquí es un fideicomiso, en el planeta Tierra estamos nosotros para trabajar en la obra de Dios, ¿verdad? Para separarnos de todo lo que no nos permitía trabajar en la obra de Dios. Entonces, a final de cuentas, hay dos obras, dos trabajos. Uno en Egipto para hacer ladrillos, ¿verdad? Para trabajar al mundo, para trabajar en el gobierno o en la ley del gobierno, que hoy representa el trabajo del mundo, ¿verdad? Para los ministros, para los que estamos dando palabra, ¿sí? Y el trabajo de Dios, que al final de cuentas el otro me da dinero, me da casas, me da muchísimo, ¿sí? Pero ¿qué cree? Que cuando yo llegue allá arriba y le diga a Dios, mira, me va a decir, esos son espinos, esos son cardos. O sea, yo te dije, yo te escogí para que dieras fruto, para que trabajaras en mi obra, para que dieras de comer. Y de hecho en Eclesiastés, no sé si lo ha leído, los pocos capítulos que tiene, que son creo que 9 capítulos, si no mal me equivoco, ¿verdad? Habla precisamente de Salomón, ¿verdad? Del rey más sabio, que se da lugar a ir a inquirir, a investigar este duro trabajo que Dios dio a los hombres, ¿verdad? Que lo que Él torció nadie lo puede enderezar, porque este trabajo entra cuando despreciamos el trabajo del campo y entonces entra el trabajo del mundo, que el mundo, este trabajo a lo que se dedican los hombres aquí en el planeta Tierra, no van a dar un fruto para entrar a la vida eterna. Esto les produce cardos, les produce para Dios no. Yo no le voy a decir a Dios cuando llegue, Señor, mire, hice casas, gané la mitad del mundo, soy arquitecto, soy ingeniero. Me va a decir, híjole, hijo, mira, no te escogí para eso. Yo hice el planeta Tierra para una preparación. Yo hice el planeta Tierra para que fueras peregrino, extranjero, para que no perdieras el tiempo, para que tuvieras una preparación, para que por fe no te acomodaras en el planeta Tierra. Todo eso te produjo cardos, te produjo espinos. Yo te compré para trabajar, para darte una forma, para hacer la sal, para hacer la luz, para que dieras testimonio, para que pudiera yo estar dentro de ti y que tú fueras mi embajador. Entonces, hermanos, eso es lo que nos produce un fruto. Entonces, Dios nos quita, es cuando dice que el pecado entra por un hombre entra el pecado al mundo y la muerte. O sea, ahí se separa Dios y nos deja a lo que trajo Satanás. Ahí entra la fundación del mundo. Ahí entra lo que trajo Satanás.
Bueno, este versículo yo espero que lo haya entendido, lo estamos terminando, ¿verdad? Y fíjense bien qué trae ese trabajo. Comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de ella. Y espinos y cardos te producirá, y comerás y plantarás en el campo. Entonces, aquí, hermana bendita y hermanos, ya estamos viendo que esto produce un dolor, este trabajo, ¿verdad? Este trabajo, mire, el trabajo que yo tengo, que es la palabra de Dios, me da un gozo, me da una tranquilidad. El trabajo que yo tenía antes en el mundo me daba aflicción. Sí comía, si usted quiere, mejor, ¿verdad? Yo comía tibón, comía bien, porque tuve, pues bueno, la posibilidad de tener lo suficiente para vivir cómodamente. Ahora no lo tengo como lo tenía antes, pero créame, hermana y hermano, que no dejaría este trabajo y esta obra que me produce gozo, me produce luz, porque no hay nada como la presencia de Dios dentro de su vida, no se le puede comparar con nada alrededor. Aquel trabajo, la gente que tiene dinero, los ministros que tienen dinero, no comen con paz, están con miedo, están con turbación, están con problemas, no los reflejan, no los quieren sacar a la luz. Pero bueno, hermanas y hermanos, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que esta bendita palabra y cada enseñanza vaya dando una comprensión y un entendimiento, porque yo le oro a Dios para que lo que me está permitiendo Dios hacer dé un fruto por el cual Él quiso que lo hiciera. Así que mientras me permita, seguiremos, y primeramente mañana subiré la enseñanza número 10. Muchas gracias.